Buen día, audiencia. Soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de mis mejores lecturas del 2022. Estos libros son los que yo considero los mejores de este año y recuerden que este gusto es personal, es subjetivo, es de acuerdo a lo que yo considero. Así que si han leído alguno de estos libros, por favor déjenme su opinión en la caja de comentarios. Comenzamos con La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Esta pequeña novela nos va a contar cómo fue la travesía del Deméter, este enigmático barco que si han leído Drácula seguramente les suena como por dónde va la cosa. Y lo que hace este escritor mexicano es contarnos el punto de vista de todos los tripulantes, del capitán, de los lugares a donde van y cómo empiezan a notarse ciertos cambios en la tripulación y en la ruta que están siguiendo transportando unas misteriosas cajas. Me gustó por lo breve, lo conciso y hasta en determinados momentos lo erótico y poético que se puede combinar con este ritual que hay en el mar, en el cual los hombres se están entregando entre sí y se entregan también a esta travesía y a los lugares más recónditos que puede poblar el horror. Seguimos con Agárrate Fuerte de Christopher Bram, editado por Egales en la colección Salir del Armario, que lo podemos ver de este lado. Y esta historia se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, en un puerto en Nueva York concretamente, donde nos van a contar la historia de este Hank Fayette, y que este es un ex marinero que al parecer quiere vivir al límite y pues tiene una preferencia por los hombres. El problema surge cuando hay una redada y pues ahí sale Hank Fayette para intentar escapar de un destino peor que la muerte, y acepta convertirse en un espía para estar en un burdel de incógnito y poder lograr sacar cierta información, porque parece ser que hay partidarios del señor del bigotito. Me agradó por ese ambiente curioso de la Segunda Guerra Mundial y aparte por contar esta perspectiva completamente homosexual de tanto marineros como de los burdeles y de las formas de organización de ese tiempo, parte ficción, parte no ficción, y lo cual demuestra una gran investigación de este autor que espero que sea publicado y sea más leído. Seguimos con El Llamado de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, editado por el Fondo de Cultura Económica en el módico precio de 20 pesos. Y este relato ya lo tenía pendiente. Además, vean estas ilustraciones muy interesantes que hay. Y va a contar la historia de cómo se descubre un monolito y una figura de arcilla, así chiquita, chiquita. Y tiene unas curiosas inscripciones que parece que hablan de grandes civilizaciones, antiguos rituales y una criatura que muchos ya ubican en la cultura popular, y cómo el simple descubrimiento de este efigie va a empezar a enloquecer a las demás personas involucradas y a volverse la obsesión de un investigador que está tras la pista de todas estas consecuencias terribles. Como decía antes, ya tenía mucho tiempo que yo lo quería leer, no lo encontraba en una antología que me llamara mucho la atención y lo encontré en este editorial y me pareció una muy buena traducción. Se siente muy ligero en la forma de hablar del propio Howard Phillips Lovecraft, aparte de que evoca lo mejor que nos pudo dar la pluma de este gran autor, y que yo espero que pueda leer y seguir consiguiendo más lecturas, porque el universo lovecraftiano me gusta y esto lo veo como un buen inicio para todos aquellos curiosos que quieran adentrarse en la literatura de Lovecraft. Continuamos con Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, editado por Almadía. En este libro se encuentran diferentes historias que circulan alrededor de las personas que conviven con la tecnología, ya sea usar
este tipo de dispositivos, ya sea temer por este tipo de tecnologías, o ya sea recordar cómo eran estas tecnologías y ahora qué es lo que se hace viviendo sin ellas. Tiene diferentes lugares, hay mundos distópicos, hay mundos catapultados hacia el futuro, hay otras formas de pensar acerca de la Ciudad de México y los alrededores, y cómo estos conceptos de ciencia ficción sobre el ser, sobre la conciencia y sobre el estar se trasladan a través de la fibra óptica, los dispositivos cerebrales y también los hologramas que parece ser que nos invaden en la vida real. Me gustó bastante cómo esta autora maneja la ciencia ficción y logra acercarla en algunos relatos muy bien acercada al pensar mexicano y al cotidiano mexicano, así como también poderse dar este gusto y este viaje de poder experimentar con otros portadores textuales y con otras formas de acercar la tecnología y acercar la ciencia ficción con una mejor forma de narrar que se vea más ágil, más rápida y sobre todo más profunda. Seguimos con Harry Potter y el prisionero de Azkaban de J.K. Rowling, editado por Salamandra en esta edición bonita. Les dejo la reseña para que vean por qué esto no salió en la reseña. Quien no conozca la historia, este es el tercer libro de la saga de Harry Potter, en el cual nos va a hablar acerca de un asesino, Sirius Black, que se acaba de fugar de la prisión de Azkaban, y parece ser que hay una búsqueda también de protección hacia Harry. Y Harry Potter empieza a notar ciertos cambios en él, cierta aura de amenaza, y también estas relaciones que tiene con sus amigos, con la escuela de magia de Hogwarts, se van a ver afectadas porque hay una presencia maligna que parece ser que ronda en los terrenos del castillo. Este libro ya lo tenía también pendiente porque hacía mucho que no leía uno de Harry Potter y me parece una muy buena introducción al mundo mágico para igual quien no conozca absolutamente nada de él, pero también con un enfoque más maduro. Si los primeros dos, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta, eran más dirigidos hacia niños, este va un poco más dirigido hacia jóvenes, ya que posee ciertos elementos incluso de terror y de situaciones en las cuales se van a poder sentir más identificados. Seguimos con Los Reyes de la Arena de George R.R. Martin, publicado por Plaza y Janés. Y en este libro, a través de 8 historias, George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, nos va a invitar a su faceta de terror de autor y de autor de fantasía, en el cual van a empezar a combinarse diferentes estilos y diferentes formas de narrar el horror, entre las cuales se puede ir a un futuro muy lejano, en un planeta muy distante donde hay muchos gusanos, y también se puede remontar hacia cierta parte retrofuturista con tintes de steampunk para contarnos qué son los Reyes de la Arena y por qué son tan agresivos y por qué les empieza a faltar el agua. Es a través de estas narraciones, dos de las cuales no me gustaron en absoluto, que George R.R. Martin logra compensar con el resto de las 6 una serie de aventuras que se leen de manera ágil, de manera sencilla y que también pueden jugar con la fantasía más tenebrosa en su mejor estilo y con unos cuentos que a mi parecer hubieran quedado como unas novelas individuales. Seguimos con Birthday de Meredith Russo, publicado por Crossbooks, el cual nos va a narrar la historia de Eric y Morgan, que son dos niños que han crecido juntos debido a que en el mismo día sus padres se conocieron, nacieron en el mismo hospital y desde entonces han tenido una gran amistad. El asunto llega cuando la pubertad, la adolescencia, los problemas en casa y sobre todo la falta de atención y la falta de escucha en un ambiente cada vez más hostil los orillan a buscarse a sí mismos y también buscar al otro, porque a través de diferentes cumpleaños nos enteramos de cómo son sus progresos de vida
y cómo ellos también enfrentan estas crisis tan necesarias y tan válidas aún hoy en día a través de diferentes experiencias y anécdotas, pero sobre todo a través de esta amistad que poco a poco irá creciendo cada vez más. Me agradó bastante cómo esta autora trans logró plasmar la inconformidad y la hostilidad que se mantienen en un perfil medio bajo, pero tampoco llegó a los lugares típicos y comunes de cualquier historia adolescente. Y aparte, logró dotar de madurez y de escenas muy fuertes, momentos muy delicados, que creo que serán el deleite para muchas personas que de verdad necesitan leer este libro. Y continuando con novelas juveniles, ahora vamos con Almendra de Won Pyun-son, editado por Gran Travesía, Océano. Y esta historia nos va a hablar de este Yunjae. La alexitimia es una condición que no le permite sentir todas las emociones y con lo cual, tras la muerte de unos familiares muy cercanos que lo tenían bajo su cuidado, este Yunjae tendrá que afrontar su vida estudiantil sin un guía y sin la explicación sobre la complejidad de estas emociones que va a empezar a experimentar. Y esto, claro, acompañado de un círculo reducido de personas y de su narración que a veces se puede tornar agridulce, muchas veces agria, muchas veces amarga, pero al final de cuentas muy humana. Este libro visibiliza una condición en un terreno que se mantiene entre la novela juvenil y la novela de crecimiento, pero sin llegar nuevamente a los lugares comunes y sabiendo de qué maneras hacer que el lector se sienta más identificado con este Yunjae al no poder condensar del todo lo que dicen las emociones, lo que dice el gesto sin palabras, lo que dicen incluso las palabras y las metáforas que a veces el pobre de Yunjae va a tomar como forma literal. Y nuevamente me parece que es una novela coreana que todo el mundo debería de leer. Llegamos de esta manera al top 3, que comienza Nada de Jane Teller, publicada por Six Barral, en la cual nos cuenta la historia de Pierre Antoine, quien cierto día dice que la vida no vale nada, se trepa a un árbol y desde ahí empieza a compartir sus puntos de vista y a reducir la vida a algo carente de significado. Es entonces cuando sus inocentes compañeros van a intentar reunir una montaña de significado, juntando diferentes objetos que poco a poco irán escalando en los terrenos de lo personal, esperando así lograr que este Antoine baje del árbol. Esta novela fue verdaderamente sorprendente cuando la leí y creo que también expone muy bien cuestiones filosóficas, aunque también viéndolo de manera literal, encierra una pequeña historia de horror que no dejará indiferente a nadie por el tipo de escenas que protagonizan estos niños y que nos hace reflexionar en realidad quiénes son los que se han quedado sin nada en esta vida. En segundo lugar, voy a mencionar Mexicoland de Jaime Alfonso Sandoval, editado por Montena. Y aquí el pobre Cuauhtémoc Rojo pierde a sus padres y es enviado a una serie de aventuras, de trabajos forzados, para poco a poco ir escalando y llegar a un lugar llamado Mexicoland, el parque de atracciones turístico apto para todos los gringos, todos los blancos, todos los white chicans, que se pueden costear semejante parque de diversiones. Y ahí, Cuauhtémoc Rojo será vigilado por cierto grupo de personas que ven en él un posible revolucionario. Y verdaderamente es una novelota revolucionaria porque aquí Jaime Alfonso Sandoval logra poner esta crítica ácida sobre ese México que se esconde y también sobre esas banalidades y esas debilidades del mexicano y del cotidiano común del mexicano, para también hacer una crítica hacia cierto gobierno que no sabe cumplir, que no sabe cómo gobernar, y de paso ponernos en una de las mejores distopías nacionales que espero en algún momento tenga una muy buena adaptación, ya que pinta para algo todavía más grande en una excelente historia.
Y el primer puesto lo comparte la autora Gillian Flynn con 2 novelas. Gillian Flynn, a quien le encanta sacar todos los entresijos de las relaciones personales, a quien no le importa hablar de la familia, no le importa hablar de los noviazgos porque dice siempre hay toxicidad, siempre hay algo de lo que no se habla y de lo que todo mundo quiere callar. Y es a través de 2 niñas perdidas que nos damos cuenta de su afilado punto de vista, siendo la primera que leí en este año, Perdida, editada por De Bolsillo, y la segunda, no hace mucho, Heridas Abiertas, editada por Mondadori. En Perdida, Gillian Flynn se atreve a hablar del matrimonio y de todos los problemas que conllevan casarse y tener una relación. A pesar de todo lo fructífero que se pueda imaginar uno, a pesar de todo lo bien que puedan aparentar las parejas felices, hay algo que siempre se esconde, hay algo que siempre incomoda. Y en esta historia, algo va a incomodar en determinados momentos por los giros y las vueltas de tuerca que tiene, que saben cuándo caer. Y es con los puntos de vista de Nick y Amy que nos enteramos sobre cómo es este matrimonio irregular y cómo es este progreso en esta relación hasta que Amy desaparece. Y es entonces cuando el verdadero suspenso y las intrigas empiezan a aparecer y Nick no sabe cómo resolverlas. Por otro lado, en Heridas Abiertas, Gillian Flynn nos habla de las relaciones familiares. Esas cuestiones incómodas, esas cuestiones del deber ser, del comportarse y sobre todo del dolor interno y externo que pueden estar en diferentes situaciones. Cuando a Camille Pricker la envían a cubrir el reportaje de una niña desaparecida y pues se tiene que quedar en casa de su madre, con la cual no mantiene una relación muy estable que digamos. Es en esta, su primer novela, donde se empieza a ver ese rasgo característico de ella, lo afilada, lo ágil y lo cruel que puede ser con las palabras, pero también con lo realista que se maneja en varias situaciones que a más de uno le han ocurrido. Y con esto termino el video, no sin antes desearles un excelente 2023, lleno de excelentes lecturas y sobre todo, libros. Esperando que no solamente ustedes, lectores, sino que los no lectores también se acerquen a la lectura y descubran un mundo de posibilidades creativas y de imaginación. Así que, sin más que decir, nos vemos en 2023.